Ya está grabando, entonces sí te toca volver a compartir. Ya se ve. Sí, perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Nosotros somos Lorenzo Chaparro y Sara Gutiérrez, somos estudiantes de octavo semestre de medicina. El día de hoy vamos a hablar sobre enfermedad renal crónica. De antemano les pido perdón, pues no va a poder prender la cámara. Sin embargo, si ven que no están pasando las diapositivas o de pronto no se escucha en algún momento, me avisan, porfa. Bueno, entonces, primero, para introducir un poco el tema, tenemos que la enfermedad renal crónica va a ser como tal una afección progresiva que se va a caracterizar por cambios tanto estructurales como funcionales en el riñón, que se pueden generar en realidad como por múltiples causas y van a poner en juego la homeostasis corporal, ya que el riñón pues va a ser como el órgano principalmente encargado de la misma. Y para medir como tal la función excretora de los riñones, vamos a hacer uso de la tasa de filtración glomerular, en la que se tiene en cuenta la filtración glomerular de cada una de las nefronas y se multiplica pues por el número de nefronas totales. Y esta va a ser muy útil, ya que nos va a servir para poder definir la enfermedad renal crónica, ya que la alteración del valor de la misma nos va a reflejar el daño en la funcionalidad renal. En cuanto a la definición de enfermedad renal crónica, determinamos que se define como la presencia de una alteración funcional o estructural renal durante más de 3 meses. Estas alteraciones pueden ser en la tasa de filtración glomerular estimada, cuando tenemos valores inferiores de 60 mililitros minuto por 1,73 metros cuadrados, o indicadores de lesión renal, ya sean creatinina elevada, proteinuria, albuminuria, hematuria, o algunas anormalidades detectadas mediante pruebas de laboratorio o imágenes. Aquí pues les voy a hablar un poquito sobre como desde el punto de vista clínico para que entiendan un poco cómo es la evolución de la enfermedad. La disminución progresiva de la filtración glomerular por la pérdida de nefronas, pues ya sea independiente pues de la causa, se va a manifestar inicialmente por una elevación persistente de los niveles que son pues indicadores de lesión renal, como la creatinina y el BUN, y ya conforme pues la patología va progresando, aparecen otras alteraciones de laboratorio y pues ya finalmente las manifestaciones clínicas de las que vamos a hablar ahorita. Bueno, la enfermedad renal crónica se va a clasificar por la clasificación de Cadigo en 5 estadios según la gravedad de la reducción de la tasa de filtración glomerular, y pues de preferencia la vamos a calcular con la fórmula de SK de EPI. Y como vemos en esta imagen, se va a subdividir en el estadio G1, G2, G3A, G3B, G4 y G5, dependiendo pues del valor de filtración glomerular, siendo G1 mayor o igual a 90, G2 de 60 a 89, G3 A de 45 a 59, G3B de 30 a 44, G4 de 15 a 29 y G5 menor de 15. Y pues ya la descripción pues de cada uno de los valores, siendo normal elevado G1, descenso leve G2, G3A descenso leve a moderado, G3B descenso moderado, G4 descenso grave y ya G5 un fallo renal. Es importante tener en cuenta que en los estadios 1 y 2 de la enfermedad renal crónica, el nivel de la filtración glomerular debe acompañarse pues, de un indicador de lesión renal que implique riesgo de una reducción progresiva de como la filtración glomerular a largo plazo. Ya desde el estadio 3A en adelante, pues ya la enfermedad renal crónica, para pues, ser diagnosticada, no va a tener la necesidad de tener evidencia de otro marcador de lesión renal, pues sin embargo, como ya está un poquito más avanzada, es común que ya se encuentren presentes. Además, la albumina pues también se ve afectada y para categorizar pues como tal la albuminuria, se hace uso de la clasificación pues que ven en la parte de arriba a la derecha, en la que se determina a 1 como un valor menor de 30, a 2 de 30 a 300 y a 3 mayor de 300. Bueno, hablando del envejecimiento renal versus la enfermedad renal crónica, es importante saber que a medida que las personas pues envejecen, se va a producir una disminución progresiva de la masa funcional renal, eso quiere decir pues de las nefronas,
y se pueden generar diferentes cambios como esclerosis glomerular, podemos también tener fibrosis intersticial o engrosamiento de las paredes, y todo eso como tal me va a llevar a una reducción de la tasa de filtración glomerular, que es aproximadamente de 5 a 10%, o sea, unos 8 mililitros minuto por década después de los 35 años. Además, esta pues como caída de la filtración glomerular se puede acompañar de un menor volumen renal y una menor capacidad de concentración y dilución de la orina. Pero hay que tener mucho cuidado porque esta pérdida de la función no significa necesariamente que estemos frente a la patología, ya que pues un riñón que está envejecido puede mantener una función como suficiente para cubrir las demandas metabólicas del organismo. Les hicimos como tal este comparativo entre pues, el envejecimiento renal y la enfermedad renal crónica, ya que es importante pues, distinguir el envejecimiento renal fisiológico de la enfermedad, ya que una tasa de filtración glomerular que yo tenga reducida en un paciente anciano, pues no nos debe hacer pensar necesariamente de inmediato en una patología. Por lo tanto, es importante como asociar no solamente como el valor de la tasa de filtración glomerular, sino también marcadores de daño renal como la proteinuria, las alteraciones estructurales e histológicas que se tienen. También es importante tener en cuenta que el envejecimiento fisiológico pues tiene esa como disminución de la tasa de filtración glomerular, pero que no se asocia a signos de daño renal. Y pues es precisamente por esa razón que pues a cada uno de los pacientes que nosotros vayamos a tener en la práctica clínica debemos hacerles una evaluación individualizada para evitar sobrediagnósticos de enfermedad renal crónica. Y para que tengan en cuenta, la edad avanzada por sí sola no va a ser un factor determinante de progresión hacia enfermedad renal crónica, sino que lo que me va a favorecer esa progresión van a ser las comorbilidades. Entonces, los pacientes ancianos que tengamos con hipertensión arterial, con diabetes o con enfermedad cardiovascular, pues iba a ser importante tratar estas patologías para evitar la progresión y pues evidentemente pues darles las pautas de vida saludable a estos ancianos para que puedan evitarse en la medida de lo posible pues la enfermedad renal crónica. Y pues sí vale la pena resaltar que los pacientes mayores con una disminución rápida de tasas de filtración glomerular mayor a 2 mililitros minuto año, pues iban a tener mayor probabilidad de progresar a una enfermedad renal en etapa terminal. En cuanto a la epidemiología, hablando un poquito como de números a nivel mundial, en el 2022, la prevalencia de enfermedad renal crónica se estimó aproximadamente en 850 millones de personas y pues esta cifra es sumamente alarmante porque pues en este momento la incidencia de enfermedad renal crónica está en aumento. Para darles como algunas cifras que no están como tal en la diapositiva, pero que estiman la magnitud de la carga mundial como tal de enfermedad renal crónica, tenemos que 10% de los adultos en todo el mundo padecen algún tipo de enfermedad renal crónica, 1.2 millones de muertes pues como tal se dan por la patología y se estima que para el 2040 la enfermedad renal crónica se convertirá en la quinta causa de muerte a nivel mundial. Entonces, como para que vean cuál es la magnitud de la enfermedad. Bueno, también es importante tener en cuenta que la prevalencia de la enfermedad renal crónica va a ser mayor en países con índices sociodemográficos bajos, como por ejemplo Europa del Este, Oceanía, África subsahariana. Todas estas pues van a tener una prevalencia 2 veces mayor, por ejemplo, en comparación con los países europeos. Entonces pues es importante tener en cuenta pues estos países como con especial atención. Y por otro lado, pues también es importante tener en cuenta que la prevalencia de enfermedad renal crónica estandarizada por edad va a ser mayor en las mujeres con un 9.5% que en los hombres con un 7.3%. Y esto se debe probablemente a la alta incidencia de complicaciones renales relacionadas con el embarazo. Sin embargo, pues a pesar de que la prevalencia de enfermedad renal crónica es mayor en mujeres, la mortalidad relacionada con la enfermedad renal crónica va a ser mayor en los hombres, y esto se debe a que los factores de riesgo de mortalidad prematura pues suelen ser más prevalentes en los hombres. Y es importante también destacar que la enfermedad renal crónica va a progresar más rápidamente en los hombres que en las mujeres, y esto se genera netamente por factores biológicos y socioculturales. Vale la pena destacar que la OMS y el Estudio de Carga Mundial de Enfermedad han identificado que el 80% de las personas con enfermedad renal crónica identificada e hipertensión reciben tratamiento insuficiente o no reciben tratamiento.
Y eso también es un llamado como para nosotros como profesionales de la salud, para conocer y tratar adecuadamente a estos pacientes para evitar la progresión de la actividad. Bueno, en cuanto a la etiología de la enfermedad renal crónica, pues esto va a variar según la región del mundo. Sin embargo, la nefropatía diabética es la más frecuente, pero para determinar pues entre las etiologías de países de ingresos altos, moderados y bajos, tenemos que la etiología de enfermedad renal crónica en países de ingresos altos, pues va a ser principalmente la diabetes mellitus, la glomerulonefritis y la enfermedad renal poliquística, y la etiología de enfermedad renal crónica en países de ingresos medios y países bajos va a ser la lesión renal aguda recurrente y la glomerulonefritis postinfecciosa. De igual manera, es importante tener en cuenta que se ha evidenciado que la diabetes y la hipertensión arterial explican más de 2/3 de las causas de enfermedad renal crónica en estadio 5 en Estados Unidos, las cuales pues son dos comorbilidades que, como ahorita les decía, pues todas estas comorbilidades que se tienen se pueden manejar. Entonces pues la idea es como manejarlas previa a que se dé el diagnóstico de enfermedad renal crónica. Entonces precisamente por eso estas dos comorbilidades, pues es como un llamado a que las podamos intervenir antes de previniendo la aparición de la patología. ¿Me escuchan? Sí, Lore. Listo. Entonces ahorita vamos a hablar de la fisiopatología de la enfermedad renal crónica. Entonces tenemos que tener en cuenta que la fisiopatología de la enfermedad renal va a ser multifactorial y que vamos a tener diferentes factores que me pueden contribuir a que el riñón se vaya deteriorando con el tiempo, como lo pueden ser alteraciones en el equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico, también acumulación de solutos orgánicos que normalmente son excretados por el riñón, y también alteraciones del producto y el metabolismo de diferentes hormonas que están relacionadas sobre todo con la regulación de agua y de solutos que pueden estar directamente relacionadas con la enfermedad renal o con la función renal. Entonces aquí yo les coloco esta imagen eh, sacada del artículo de Nature Reviews de 2025, en donde básicamente nos explica la balanza que tiene que enfrentar el riñón para responder a diferentes estímulos. Entre ellos puede haber un aumento del volumen, una hipervolemia que puede afectar el riñón, también puede haber hiperfiltración, pueden haber diferentes alteraciones como por ejemplo hiperglicemia o altos consumos de proteínas, y todo eso va a estar enfrentándose el riñón, lo que le va a tocar hacer diferentes mecanismos de adaptación, como por ejemplo aumentar el número de nefronas y de podocitos, o también aumentar la capacidad metabólica, todo para poder responder a los diferentes estímulos. Entonces, ese mecanismo de compensación que yo les comento va a ser básicamente el que me va a contribuir a que se forme la enfermedad renal. Lo que va a suceder es que el riñón va a activar diferentes vías metabólicas y moleculares para poder responder a las alteraciones que se producen en el cuerpo a lo largo de la vida. Esto hace que hasta un 70% de daño renal no se manifieste clínicamente, y es gracias a esos mecanismos de compensación que me va a producir el riñón. Entonces lo que va a suceder principalmente es que existe una hiperfiltración glomerular. Eso hace que las nefronas que se van dañando a lo largo del tiempo sean sustituidas en función por las nefronas que siguen buenas. Es decir, las nefronas van a tener un aumento de su función para poder compensar a las otras nefronas que ya se van muriendo. Eso eventualmente va a causar un balance en el manejo de los líquidos, en los electrolitos corporales, pero a expensas de inducir una glomerulosclerosis, lo que me va a empezar a aumentar el daño de las nefronas que están hiperfuncionando, que siguen bien, pero que eventualmente se van a empezar a dañar. Esa hiperfiltración de las nefronas y la glomerulosclerosis va a suceder porque sucede un aumento de la presión hidrostática, lo que me aumenta el flujo plasmático secundario a una vasodilatación de la arteriola aferente predominantemente. Esa hipertensión, gracias al hiperflujo, me va a empezar a dañar directamente los capilares glomerulares, me va a extender las células mesangiales, lo que me va a empezar a generar productos de inflamación como citoquinas, y me va a generar fibrogénesis.
Eso eventualmente me va a producir la glomerulosclerosis, lo que me va a empezar a dañar las nefronas que sí estaban funcionando. Y a medida que se van dañando las nefronas, entonces las nefronas que siguen buenas van a empezar a hacer más hiperfiltración, lo que me va a instaurar un círculo vicioso en este mecanismo de compensación. ¿Qué otros factores tenemos que me pueden contribuir a la progresión del daño renal, aparte de este mecanismo de compensación? Tenemos la hipertensión arterial, que además de que me va a aumentar la presión capilar glomerular, también me puede causar disminución en el flujo plasmático renal, me puede causar diferentes alteraciones en la volemia, lo que me puede instaurar más el daño renal. Tenemos las lesiones tubulointersticiales, que me van a causar dilatación tubular y me van a causar fibrosis intersticial en casi la mayoría de todos los casos de enfermedad renal o en todas las etiologías de enfermedad renal crónica. Todo esto me va a generar procesos inflamatorios que me van a aumentar aún más la glomerulosclerosis. Tenemos la proteinuria, que dependiendo de la etiología de la enfermedad renal se van a producir diferentes precipitaciones de proteínas. Por ejemplo, en la nefropatía diabética tendríamos las proteínas glicadas, en su mayoría la albúmina, pero también dependiendo de la etiología puede ser, por ejemplo, inmunoglobulinas o en la nefropatía IgA o proteínas amiloides. Todo esto me va a causar efectos tóxicos sobre las células mesangiales y tubulares y eso va a aumentar la salida de proteínas hacia la orina, básicamente porque la filtración del riñón en cuanto a las proteínas se va a empezar a dañar y esa malla que evita que yo tenga proteinuria se va a empezar a alterar, los espacios que hay entre cada pocito se va a empezar a aumentar, lo que va a aumentar la cantidad de proteínas que van a la orina. Y ya existen otros factores, como por ejemplo la hiperlipemia, que también me va a proliferar las células mesangiales, y otros que me pueden aportar, como por ejemplo los factores genéticos o el tabaquismo. Entre los factores genéticos, diferentes polimorfismos, como por ejemplo la apolipoproteína E, y el tabaquismo, que tiene diferentes efectos en los productores en, en los productores de daño oxidativo que me pueden aumentar el daño y me pueden aumentar la inflamación. Respecto a las alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico, entonces como yo les mencionaba, va a haber una alteración que en un inicio va a estar mantenida por la hiperfiltración y el hiperfuncionamiento de las nefronas que estaban buenas, pero a medida que va avanzando la enfermedad renal, se van a empezar a manifestar esas alteraciones que ya se venían produciendo desde hace bastante tiempo respecto a los electrolitos. Respecto a la extensión de sodio y agua, a medida que se vaya instaurando la enfermedad renal, se va a evitar o va a fallar el mecanismo para la diuresis, lo que me va a aumentar eventualmente el volumen que tiene el cuerpo, me va a producir una hipervolemia, eventualmente una sobrecarga de volumen, y eso me va a aumentar la hipertensión, que eso también me instruye o me genera un daño renal y aparte me puede generar edema y diferentes manifestaciones clínicas cardiovasculares. Y la extensión de potasio también se ve afectada, por lo cual cuando se empieza a dañar en las fases avanzadas de la enfermedad, se me puede producir una hipercalemia, una hiperpotasemia, básicamente por un daño en la expresión de este. Bueno, respecto al metabolismo del calcio y el fosfato, tenemos que tener en cuenta que a medida que va progresando la enfermedad renal, se va a disminuir la excreción de fosfato. Esto me va a generar en el cuerpo una retención, una acumulación de fosfatos, lo cual me va a generar una estimulación en diferentes factores, entre ellos el aumento o la estimulación del factor FGF23, que está producido por los osteocitos, Este factor, al estar estimulado, me va a empezar a inhibir el cotransportador de sodio y de potasio en el túbulo contorneado proximal, lo que me va a aumentar la excreción renal de fosfato y lo que en un principio podría evitarme una hiperfosfatemia. Pero a medida que se va instruyendo eso, también se van a inhibir otros factores, como por ejemplo la inhibición de la alfa-1 hidroxilasa, que me va a reducir la producción de la vitamina D activa, y eso, una disminución de la vitamina D activa se me va a traducir en una disminución del calcio, lo que me va a aumentar la producción o la síntesis de la
de la hormona hiperparatiroidea, lo que me va a producir un hiperparatiroidismo. Este hiperparatiroidismo eventualmente me va a instaurar diferentes efectos sobre todo pues en el metabolismo del calcio de los huesos, y eso también va a evitar que se empiece a producir aún más la vitamina D. Bueno, respecto a las famosas toxinas urémicas, son como uno de los factores, una de las enfermedades que más se habla en la enfermedad renal crónica, tenemos que tener en cuenta que existen múltiples productos urémicos, aparte de la urea, que pueden contribuir a las enfermedades o a la toxicidad urémica que se produce en la enfermedad renal crónica. Pero básicamente todas estas toxinas o todos estos productos urémicos se van a empezar a acumular básicamente porque se empieza a dañar la capacidad del riñón para poder eliminar estos productos que son normalmente desechos del cuerpo. Entre ellos está la urea, la microcrolina y la PTH, que los tres van a tener diferentes efectos en el cuerpo, pero también existen otras toxinas que se siguen estudiando que también me pueden contribuir a los efectos adversos de la uremia, como lo son los oxalatos, los fosfatos, la homocisteína, entre muchos otros. Tenemos diferentes alteraciones hormonales, recordando que el riñón es sitio o es base para producir diferentes hormonas, como por ejemplo la eritropoyetina o, como ya les mencionaba, la vitamina D, en donde la vitamina D se cataboliza y la eritropoyetina directamente se produce. Como el riñón está dañándose cada vez más, entonces se va a ver directamente afectado esta catabolización o esta producción del metabolismo hormonal. Entonces, por ejemplo, si hay una disminución de la eritropoyetina, se me va a empezar a instaurar una anemia, y si no tengo una catabolización de la vitamina D para que se me vuelva activa, entonces eso me va a contribuir a la hipercalcemia y a la hipocalcemia y al hiperparatiroidismo, que me va a empezar a generar enfermedades óseas. Además de eso, gracias al catabolismo de diferentes hormonas que también suceden en el riñón, como por ejemplo la insulina, el glucagón y la gastrina, entonces me va a aumentar la vida media de estas, lo que me va a producir diferentes efectos hormonales que ya los vamos a mencionar en las manifestaciones clínicas. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas, es importante que la enfermedad renal crónica, pues como en los estadios tempranos, no suele tener como sintomatología, los pacientes suelen estar asintomáticos y ya posteriormente en las fases avanzadas, ahí sí comienzan a aparecer los síntomas, sin embargo, pues son muy poco específicos y comienzan como con astenia, dinamia, insomnio, anorexia, náuseas, vómito. Sin embargo, pues ya posteriormente aparecen ya los síntomas característicos que van a reflejar como disfunciones orgánicas y sistémicas. Entonces, pues ya vamos a hablar como particularmente de cada una de las manifestaciones que se tienen. Comenzando entonces con las manifestaciones cutáneas, tenemos como algunas características distintivas en la piel en el paciente con enfermedad renal crónica. En cuanto al color de la piel, tenemos que sobre todo como en los estadios avanzados, va a haber un color de piel pálido terroso, que es como característico de estos pacientes. La palidez se relaciona con la anemia y el tono terroso se debe a una hiperpigmentación secundaria a los niveles elevados de beta hormona estimulante de los melanocitos y la retención de carotenos y urocromos. Ahí como tal en la diapositiva no está, pero que sepan que también en las uñas puede observarse desaparición de la lúnula. También tenemos un prurito generalizado. Este es frecuente y se puede acompañar de lesiones, evidentemente, pues por el rascado que tienen los pacientes. Aunque como tal no comprendemos aún cuál es el mecanismo del mismo, sí se cree que se atribuyen a ciertos factores, entre los cuales se encuentran el hiperparatiroidismo secundario, la hiperfosfatemia, la anemia o deficiencia de eritropoyetina, la cirrosis por atrofia de las glándulas sudoríparas y la neuropatía periférica. También tenemos la escarcha urémica, que se origina por la cristalización de la urea en el sudor al evaporarse y va a generar como un aspecto blanquecino en la piel. Actualmente, pues este factor es infrecuente gracias al inicio temprano de la diálisis, pero pues tener en cuenta que puede aparecer. Y tenemos otras manifestaciones que pueden ser equimosis, hematomas por las alteraciones de hemostasia que se tienen, necrosis cutánea o lesiones ampollosas.
En cuanto a las manifestaciones cardiovasculares, estas van a ser la principal causa de morbimortalidad en el paciente con enfermedad renal crónica y estas incluyen la hipertensión arterial, la hipertrofia ventricular, la pericarditis urémica y las arritmias, pero puede tener otras como la cardiopatía isquémica o la insuficiencia cardíaca. Nos vamos a enfocar pues en estas 4, pero que sepan que pueden haber más manifestaciones cardiovasculares. En cuanto a la hipertensión arterial, se va a producir entonces principalmente por la sobrecarga de volumen. Esta se debe a la retención de sodio y agua y también puede como tener una carga por la activación del sistema renina-angiotensina. La hipertrofia ventricular es principalmente izquierda y está presente en el 65 al 75% de los pacientes, sobre todo pues en estadios avanzados y se asocia a la hipertensión y a la anemia. Los trastornos del ritmo, o sea, las arritmias como tal, suelen ser frecuentes por alteraciones electrolíticas, puede también ser por acidosis metabólica, calcificaciones del sistema de conducción o disfunción miocárdica. Y ya la pericarditis urémica, que va a aparecer en el 6 al 10% de los pacientes y suele aparecer antes o poco después de iniciar la diálisis, y suele asociarse con niveles elevados de BUN, normalmente mayores de 120 miligramos de decilitro, y puede acompañarse de derrame pericárdico hemorrágico que se ve pues en la ecocardiografía, y su electrocardiograma no suele mostrar pues la elevación difusa que se ve en el segmento ST, típica de otras pericarditis, pues en este caso en la pericarditis urémica no se evidencia. Con las manifestaciones pulmonares, tenemos que los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada pueden presentar tanto edema pulmonar de origen cardiogénico como edema pulmonar de origen no cardiogénico. El cardiogénico se suele producir es por sobrecarga de volumen e insuficiencia cardíaca, mientras que el edema pulmonar no cardiogénico se genera por un aumento de la permeabilidad capilar y este es por la retención de las toxinas urémicas, dando entonces paso a lo que llamamos como pulmón urémico, que se caracteriza por infiltrados alveolares periliares y se ve como en forma de alas de mariposa. Otras complicaciones que podemos tener son las infecciones pulmonares, que son frecuentes y se pueden generar tanto por gérmenes típicos como atípicos, y es como más común, sobre todo por la inmunosupresión asociada a la uremia. Con las manifestaciones neurológicas, el sistema nervioso central y periférico pues se van a ver afectados. Las manifestaciones pues pueden ir desde cosas muy leves hasta cosas como muy avanzadas, dentro de las que tenemos pueden presentarse ACV por sobre todo la arteriosclerosis acelerada que se tiene en los pacientes con enfermedad renal crónica. Podemos tener la encefalopatía urémica, que es una complicación pues grave ya cuando se tiene el estadio de uremia avanzada y se va a manifestar como con síntomas neurológicos tales como insomnio, alteraciones como tal del sueño, déficit de concentración, memoria, confusión, etcétera. Pero es importante tener en cuenta que incluso puede llegar a como manifestaciones graves, como lo son el coma, las convulsiones generalizadas y la muerte. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas encefalopatías urémicas. Y las neuropatías periféricas, que generalmente van a ser unas polineuropatías simétricas mixtas, en la que principalmente va a ser el componente sensitivo el que se va a afectar como en mayor medida comparado con el componente motor. Y va a comenzar sobre todo en las extremidades inferiores, su progresión va a ser lenta y pues es como ascendente y posteriormente afecta las extremidades superiores. En cuanto a las manifestaciones digestivas, el tracto gastrointestinal en realidad se va a ver muy afectado, sobre todo ya en estadios avanzados de uremia, y podemos tener signos y síntomas como la anorexia, que este suele ser como el síntoma más temprano, suele ser intermitente y no suele ser como con todos los alimentos, sino que suele ser como con alimentos determinados. En algunas bibliografías pues determinan que la carne es un ejemplo de esto. También podemos tener náuseas y vómitos, que generalmente son de predominio matutino, pero en realidad pues se puede presentar en cualquier momento del día. Estos síntomas como tal, eh, como que favorecen a esa anorexia que se tenía. La malnutrición
también la podemos tener en la que van a haber tanto factores metabólicos como disminución de la ingesta que van a promover la misma, y también podemos tener algunas alteraciones hormonales que pues ahorita Lore nos hablaba, que pueden favorecer la malnutrición, como la resistencia a la insulina, a la hormona del crecimiento, la acidosis metabólica y la producción de citoquinas inflamatorias. Y ya las hemorragias digestivas, que se dan por lesiones inflamatorias o ulcerativas del tracto gastrointestinal, en conjunto con disfunciones plaquetarias y anomalías de la vasculatura gástrica e intestinal, que me van a promover entonces el sangrado. Otras complicaciones, tenemos el fetor urémico, que va a ser como un olor característico amoníacal y se acompaña como de un sabor metálico en la boca, pues los pacientes refieren esto. Y esto en realidad se genera por la conversión de la urea en amonio pues en la saliva, ¿cierto? Y también podemos tener pancreatitis o diverticulitis como otras complicaciones adicionales. Las manifestaciones hematoinmunológicas, vamos a tener que, pues en realidad la enfermedad renal crónica puede afectar las 3 series hematológicas y el sistema inmune. Evidentemente, pues si se va a afectar el sistema inmune, me puede llevar a una susceptibilidad a infecciones. Vamos a tener anemia, que aparece en las fases tempranas por disminución de la producción de eritropoyetina por los riñones, pues que evidentemente se encuentran enfermos. La deficiencia de hierro secundaria de sangrado digestivo, que pues ahorita les mencioné que era una complicación, pero también me la puede generar. Y la disminución de la ingesta vitamínica también pueden hacer que la anemia sea aún mayor. Y la anemia que se tiene suele ser normocítica, normocrómica e hipoproliferativa. Y está prácticamente pues, en los pacientes con uremia avanzada, casi que en todos. La alteración inmunitaria, es importante tener en cuenta que aunque el número de leucocitos va a ser normal y responde adecuadamente como a las infecciones que se presentan, la función fagocítica pues sí suele estar afectada, suele estar disminuida, y esto explica como mayor susceptibilidad también como infecciones. Y ya en cuanto a la disfunción plaquetaria, el recuento de plaquetas suele ser normal o ligeramente bajo, pues, pero no es como un nivel muy bajo. Y lo que sí se afecta va a ser el tiempo de sangría porque es prolongado, y eso se debe a la disfunción plaquetaria y la fragilidad capilar, y eso me puede explicar los sangrados fáciles que tienen los pacientes con enfermedad renal crónica. Es importante tener en cuenta que también los valores de ferritina suelen ser mayores en los pacientes con enfermedad renal crónica, y eso se debe a varias causas. Entre ellas tenemos la inflamación crónica, pues sabemos que la enfermedad renal crónica es un estado inflamatorio crónico en el que la ferritina va a actuar como un reactante de fase aguda, pues entonces aumenta como esa respuesta inflamatoria. También se puede generar por el aumento de la hepcidina en el paciente con enfermedad renal crónica, pues como por el aumento de las transfusiones, pues estos pacientes suelen tener como mayor cantidad de transfusiones que un paciente que no tenga la patología. Por lo tanto, muchos pacientes pueden tener como elevar la ferritina a expensas de sobrecarga de hierro, o también se puede explicar por una disminución del aclaramiento renal como tal. En las manifestaciones óseas tenemos entonces las alteraciones del metabolismo óseo y mineral, que van a incluir los cambios de los niveles séricos de calcio, fosfato, PTH, vitamina D, todo eso que ya nos explicaba previamente Lore. Y vamos a tener como tal la osteodistrofia renal, que va a agrupar las lesiones óseas resultantes pues, de estas alteraciones pues, en los cambios de estas como sustancias específicas, y es importante sobre todo estas 4, entonces vamos a ahondar un poquito en ellas. En cuanto al hiperparatiroidismo secundario, va a ser como la forma más frecuente y va a estar caracterizada por un recambio óseo que es acelerado, ya que tanto la actividad osteoclástica como osteoblástica va a estar aumentada, y la resorción ósea de igual manera está incrementada. Todo esto entonces origina la osteitis fibrosa quística. Clínicamente los pacientes pues van a llegar con dolor óseo, y en la radiografía podemos observar reabsorciones subperiósticas en las falanges y las clavículas principalmente, quistes óseos, y también se ven como las típicas lesiones sal y pimienta en el cráneo. Tenemos la osteomalacia, que en esta se va a presentar un recambio óseo lento y un aumento del volumen de osteoide no calcificado. Importante tener en cuenta
que se debe al acúmulo de aluminio en los huesos. Pues en realidad en este momento es algo raro, pero pues que sepan que existe. La enfermedad ósea adinámica va a tener también un recambio lento, así como la osteomalacia. Sin embargo, pues en este caso no vamos a tener un aumento de osteoide y eso se genera por una inhibición excesiva de la paratiroides. Y ya por último, las calcificaciones metastásicas tenemos en realidad que se pueden generar en múltiples lugares como las arterias, los tejidos blandos, las articulaciones y las vísceras. Normalmente las más comunes suelen ser las oculares con la queratopatía en banda y se siguen por las periarticulares, las viscerales y finalmente las cutáneas. Y pues es una forma como grave como tal pues va a ser como la calcifilaxis, que se caracteriza como por la calcificación de la media arterial, y esto me va a llevar entonces a isquemia y necrosis cutánea, y se genera sobre todo en las extremidades. En cuanto a las manifestaciones endocrinológicas, eh, en realidad, así como también ahorita Lori lo hablaba, van a afectar muchos ejes hormonales, afectando entonces la función sexual, tiroidea y el metabolismo de los carbohidratos y los lípidos. En cuanto a la disfunción sexual, vamos a tener entonces un aumento de la FSH, de la LH y de la LHRH, y vamos a tener de la testosterona en los varones y de la progesterona en mujeres. Todos estos cambios van a llevar entonces a una impotencia, podemos tener amenorrea en las mujeres, disminuciones en la fertilidad y atrofia testicular. Y todos estos pues suelen ser como algunos motivos de consulta por los que pueden llegar este tipo de pacientes y después uno se da cuenta que en realidad lo que tenían era una enfermedad renal crónica. Y todo también me puede desencadenar que por la hiperprolactinemia tenemos niveles elevados de hormona de crecimiento, pero en realidad es como si la tuviéramos elevada, pero no me funciona. Va a progresar y ya en realidad en fases avanzadas lo que se va a generar es una hipoglicemia porque evidentemente pues aumenta la vida media de la insulina y pues podemos tener como casos de hipoglicemia en pacientes con enfermedad renal crónica. En cuanto al metabolismo lipídico, vamos a tener un aumento en los triglicéridos y en el VLDL y disminuye el HDL por disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa. Entonces, pues va a ser como importante tener en cuenta que también se puede ver como obesidad en este tipo de pacientes o sobrepeso. El colesterol va a estar normal, la LPA puede estar elevada, pero pues como tal, sí suele tener como esa tendencia. Y el metabolismo proteico tiene menor síntesis de proteínas, aumento del catabolismo proteico y todo esto me va a contribuir, ahorita que les hablaba un poquito sobre la malnutrición como una de las complicaciones y pues como de la anorexia y todo esto, pues también me va a contribuir como a todos esos efectos gastrointestinales que se tienen. Bueno, ahorita vamos a hablar de diagnóstico. Bueno, entonces para poder diagnosticar la enfermedad renal crónica, en realidad solo tengo que demostrar que hay indicadores de enfermedad renal o una disminución persistente o irreversible de la filtración glomerular durante un tiempo mayor a 3 meses, que eso pues en realidad se logra de manera sencilla, pero teniendo en cuenta todas las manifestaciones clínicas que se me pueden presentar en la enfermedad renal, es necesario que hagamos un abordaje muchísimo más extenso para poder determinar diferentes eh, manifestaciones o síntomas que pueda tener el paciente. Entonces, pues va a ser muy necesario pedir
exámenes que me puedan determinar los síntomas o las manifestaciones, como por ejemplo los exámenes básicos que va a ser la medición de creatinina, del BUN, ¿cierto? Que me van a determinar la enfermedad renal, pero también será necesario otros exámenes, como por ejemplo la medición de electrolitos séricos para determinar las manifestaciones electrolíticas, también hemogramas para determinar manifestaciones como anemia, pedir el calcio para poder determinar si el paciente está teniendo alteraciones en el metabolismo de este y una ecografía renal para poder determinar sobre todo el tipo de etiología que se me puede presentar en la enfermedad renal crónica. Entonces, eh, pásala. Eso. Entonces, respecto a la ecografía renal, es una imagen que se puede pedir desde el inicio y que me va a ayudar a identificar si la enfermedad renal ya está instaurada o también para poder identificar diferentes etiologías que podrían crearme manifestaciones específicas en las imágenes. Entonces, por ejemplo, en la ecografía renal podemos medir la disminución del tamaño renal en donde un tamaño inferior a 9 centímetros lo va a considerar anormal. Obviamente considerando que dependiendo del tamaño del paciente o la antropología del paciente se pueden tener diferentes alteraciones. Y también reconociendo que el tamaño renal debe ser simétrico y que no debería ser diferente entre un riñón y otro pues con una distancia o un tamaño mayor a 1,5 centímetros. ¿Qué otros aspectos puedo identificar? Por ejemplo, el adelgazamiento de la corteza renal, en donde un parénquima menor de 1 centímetro de grosor me va a indicar una cronicidad o un proceso ya instaurado, pero también diferentes alteraciones, como por ejemplo valores inferiores a 7 milímetros en la corteza o valores inferiores a 12 milímetros en la corteza y en el parénquima combinado. ¿Y qué otros signos de cronicidad puedo tener? Mala diferenciación entre la corteza y el seno renal, que eso va a ser signo de enfermedad renal crónica, aumento de la ecogenicidad del parénquima y presencia de quistes renales. Ya respecto a la ecografía Doppler, específicamente una ecografía Doppler pulsado, voy a poder tener una disminución de la altura de la diástole o un índice de resistencia aumentado por encima de 0,8. Muy importante reconocer las enfermedades o las nefropatías con riñones de tamaño normal para tener en cuenta que si un riñón me sale con tamaño normal, no significa que no pueda tener una enfermedad renal crónica. Entre ellos se encuentra la enfermedad glomerular en sus primeras etapas, la enfermedad renal diabética, en donde yo voy a tener es una nefromegalia o un tamaño mayor a 13 centímetros. ¿Qué otras enfermedades puedo tener? Nefropatías tubulointersticiales crónicas, enfermedades crónicas relacionadas con alteraciones vasculares o enfermedades renales poliquísticas, sean autosómicas o sean adquiridas. Para estratificar el riesgo de la enfermedad renal, pues va a ser muy importante determinar la causa. Las más comunes van a ser la nefropatía diabética, las enfermedades renales por infecciones, entre otras, como ya les explicaba, Saris, dependiendo del tipo de país que se tenga. También identificar factores no modificables que van a ser clave, sobre todo como para estratificar el posible riesgo y la carga genética que puede tener ese paciente, como por ejemplo qué tan grande, pues qué tan mayor es, si es sexo masculino, si es de raza negra, o si de por sí tenía una tasa de filtración glomerular basal baja. Y factores modificables que están muy relacionados para la prevención de la instauración de la enfermedad renal o en general para preservar la función renal, como puede ser la hipertensión, la diabetes descontrolada, la presencia de proteinuria, la hipoalbuminemia o el tabaquismo. Y muy importante, la estratificación del riesgo cardiovascular con factores tradicionales o factores no tradicionales. Entre los no tradicionales está la sobrecarga de volumen, la anemia, la intolerancia a la glucosa, la hiperhomocisteinemia, que todo esto me puede contribuir a un aumento o una mayor progresión de la enfermedad renal crónica. Bueno, entonces, hablando del tratamiento, pues la charla ya está un poquito larga, entonces pues voy a intentar no demorarme tanto. Pero pues respecto al tratamiento, existe el tratamiento conservador que tiene que ser integral y multidisciplinario. Y como les contaba anteriormente, enfocarse en múltiples aspectos, no solo pues en la función renal, sino también en las diferentes comorbilidades que puede tener un paciente con enfermedad renal crónica para poder
abordar al paciente de manera multidisciplinaria y tener un mayor impacto en el desenlace clínico. Entre los objetivos del tratamiento está tratar la enfermedad causal o la causa primaria que me está afectando el riñón como tal, retrasar la progresión, prevenir las complicaciones, tratar las comorbilidades, sobre todo las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, que son las comorbilidades más asociadas con enfermedad renal, y en caso de que el paciente tenga necesidad de terapia de reemplazo renal, educarlo y prepararlo para cuando le toque este procedimiento o esta alternativa terapéutica, tenga todas las herramientas para poder lograrlo. Muy importante, se tiene que derivar a nefrología o se recomienda derivar a nefrología a los pacientes que ya están con un estadio 4 según la clasificación de CAIGO o, o con mayor progresión, es decir, con una tasa de filtración glomerular menor a 30 mililitros minuto. Y todo esto para que el paciente se pueda preparar o para que le den la educación necesaria en caso de que este paciente pase a terapia de reemplazo renal. Pero también se puede hacer una derivación temprana, basada en diferentes características, como por ejemplo un paciente que está teniendo una progresión rápida de su enfermedad renal, que está teniendo albuminuria creciente, que puede ser una albuminuria mayor a 300 o también un cambio en el coeficiente de albuminuria, de albúmina y creatinina mayor al 50% en un tiempo bajo. O también la presencia de hematuria, persistencia no relacionada con causas urológicas o que el paciente tenga complicaciones refractarias que no han sido manejadas con un tratamiento farmacológico tradicional. Entonces, para lograr manejar la enfermedad renal y sobre todo evitar la progresión, es clave el control de la hipertensión arterial. Los objetivos de la presión arterial, si tiene una albuminuria no tan alta o pues menor a 30 miligramos día, la idea es que la tenga en 130, 180, y si la tiene mayor, eh, perdón, si tiene una albuminuria mayor a 30 miligramos día, la idea es que él tenga niveles de presión menores a 130, 80. Y si tiene la albuminuria menor a 30 miligramos día, la idea es que los tenga por menor de 140, 90. Y el tratamiento se hace básicamente pues con el tratamiento farmacológico para la hipertensión tradicional, sabiendo que los IECAS y los ARA2 tienen alta evidencia para poder retrasar la progresión renal, sobre todo reconociendo que aparte de reducir la hipertensión, que me va a aumentar la progresión del daño renal, también tiene un efecto de una dilatación preferente de la arteriola eferente, lo que me puede evitar la proteinuria. ¿Qué otros medicamentos tenemos aparte de los IECA y de los ARA2? Tenemos los diuréticos, sea de asa o tiazidas, que van a reducir la hipervolemia, y también pueden haber adicionales como los antagonistas de calcio, beta bloqueadores, que esos se colocan según las comorbilidades. Eh, no se han encontrado evidencias que me digan que medicamentos, por ejemplo, como el alisquiren, se puedan adicionar al IECA o al ARA2 para poder aumentar el impacto clínico. Respecto a la restricción proteica, pues es un tema controvertido. Hay algunos médicos que dicen que la restricción proteica es clave para poder lograr beneficios en la progresión de la enfermedad renal, y otros dicen que en realidad no tiene tanto impacto. Entre los beneficios teóricos se dice que puede disminuir la hiperfiltración glomerular, reducción de productos de desecho que también me instaura la enfermedad renal, pero en las limitaciones eso me puede causar contribución a a la malnutrición, que por sí puede ser una comorbilidad, un síntoma de la enfermedad renal y que tiene muy difícil adherencia. ¿Qué dice la recomendación actual según las diferentes guías? 0,8 gramos por kilogramo día de proteínas en estadios 4 y 5, y que se tiene que hacer una vigilancia estrecha en estos pacientes que están consumiendo este tipo de dietas hipoproteicas. Para alteraciones hidroelectrolíticas, lo ideal es lograr un equilibrio hidroelectrolítico y también ácido básico, hacer una restricción de sodio, que como ya les dije, siempre va a haber una tendencia a la retención de sodio, hacer un control de potasio, también para evitar una retención de potasio o alteraciones que me puedan ser posiblemente mortales, y la corrección de la acidosis, pues por términos de tiempo, no voy a hacer como énfasis en ninguna de estas.
El tratamiento de la anemia, reconociendo que la anemia es bastante común en los pacientes con enfermedades renales crónicas, se tiene que hacer basado pues en todo lo que les contaba Saris de las manifestaciones del hierro y teniendo en cuenta los niveles de ferritina que puede tener este paciente, reconocer y pedirle estos exámenes y ya basado en eso se hace un tratamiento, sea con agentes estimulantes o con diferentes manejos, dependiendo del nivel de ferritina o nivel de anemia que esté teniendo el paciente en este momento. Obviamente considerando el hierro oral o el intravenoso como el pilar para este tipo de tratamientos. Bueno, para el control glicémico en diabéticos es muy importante el manejo de esta comorbilidad, ya que esta va a ser uno de los principales causantes o que me van a aumentar la progresión de la enfermedad renal. La idea es, respecto a la hemoglobina glicada, en estos pacientes que la tengan menor a 7 y puede ser mayor a 7 si los pacientes tienen riesgo de, de hipoglicemias o que tienen comorbilidades graves o que tienen expectativa baja de vida. En esos casos se pueden tener tolerancias hasta glicemias de 8, de 9 o de 10, dependiendo del tipo de paciente y dependiendo de la expectativa que se tenga. Es decir, un régimen mucho más laxo y no tan estricto como en los pacientes que sí tienen alta expectativa de vida. Y se tienen pues, los diferentes manejos para enfermedad renal crónica. Todos estos se ha demostrado que no van a tener eh, ningún efecto adverso significante en los pacientes con enfermedad renal crónica, pero no todos tienen evidencia para poder disminuir o tener un impacto en la enfermedad renal crónica como tal. Me pueden manejar la glicemia y me pueden contribuir a la enfermedad de la diabetes, pero solo los inhibidores de SGLT2 son los que han sido más estudiados o tienen mayor evidencia actualmente para poder impactar en la progresión de la enfermedad renal. Entonces, los inhibidores de SGLT2, que actualmente son los que más se están estudiando y los que más se están recomendando para poder impactar en la progresión de la enfermedad renal. El estudio pionero o el estudio que inicialmente propuso a los inhibidores de SGLT2 fue el estudio CREDENCE, en donde habían 4.401 participantes que tenían nefropatía diabética albuminúrica. Y se hizo un estudio con canaglifosina en donde se les colocaba de manera aleatoria el medicamento o el placebo. ¿Qué resultados tuvo este estudio? Una reducción de hasta un 30% en los desenlaces renales como duplicación de la creatinina sérica, desenlaces como insuficiencia renal o la necesidad de diálisis o la necesidad de trasplante renal. Fuera de eso, también hubo un impacto bastante grande en la reducción de eventos cardiovasculares mayores, como por ejemplo los infartos o las fallas cardíacas, y basado en estos hallazgos se hizo como una actualización y se empezaron a recomendar los inhibidores de SGLT2 como pilares para el tratamiento de la enfermedad renal crónica. ¿Cómo los voy a utilizar? Hoy en día pues se siguen sacando múltiples estudios. Tenemos este que se llama EPEX Sodium of Sodium Glucose Cotransporters 2 Inhibitors, que se hizo con empaglifosina, dapaglifosina y canaglifosina. ¿Y qué resultados tuvo? Basado pues en estos tres medicamentos, nos cuenta que no se asoció el uso de estos medicamentos de los inhibidores SGLT2 en pacientes que tenían tasas de filtraciones glomerulares menores a 30 en comparación a pacientes a las que se les interrumpió el tratamiento con SGLT2 por tener una filtración glomerular menor a 30. Es decir, hay un impacto tanto en eventos cardiovasculares como renales con estos medicamentos a pesar de que tenían una tasa de filtración baja. Y este, que es de New England, que se hizo con dapaglifosina, que inclusive nos llega a decir que los inhibidores de SGLT2 son seguros y eficaces en niveles de la tasa de filtración glomerular mayor a 20. Es decir, tenemos algo así como un valor de gracia entre 20 y 30, en donde se ha demostrado y que cada día salen más estudios que se pueden utilizar estos medicamentos a pesar de que tengan una tasa de filtración baja. Ya para el manejo de otras alteraciones,
Muy importante pues todo el metabolismo mineral y el metabolismo del calcio, por lo cual es importante medir estos de manera rutinaria cuando los pacientes están hospitalizados. La idea o los objetivos para cada uno de los factores que están incluidos en el metabolismo mineral va a ser que el calcio esté en un límite inferior del rango normal, que el fósforo esté en un límite superior del rango normal y que la PTH esté entre 150 y 200 o menores. Y para eso, ¿qué tenemos? Tenemos restricción dietética, que se puede utilizar con niveles de consumo de fósforo de 800 a 1000 miligramos día. Tenemos el uso de medicamentos como los quelantes de fósforo o también el uso de medicamentos como la vitamina D, como el ergocalciferol. Entonces, respecto a los quelantes que yo puedo utilizar en enfermedad renal crónica, reconociendo que los quelantes me van a ayudar sobre todo para aumentar la eliminación del fosfato y evitar la hiperfosfatemia, lo cual eventualmente me va a ayudar a reducir los niveles de la hormona paratiroidea en el cuerpo. Entonces es muy importante este manejo. Tenemos los quelantes con calcio, en donde está el carbonato, el acetato de calcio, que vendría siendo la primera línea. Pero también tenemos otras alternativas como los quelantes sin calcio, como el sevelamer o el carbonato de lantano, los quelantes con aluminio, que se ha asociado sobre todo con gran toxicidad en los pacientes con enfermedad renal, o los calcimiméticos como sinacalcet o etilcalcetide, que se utiliza para hiperparatiroidismo graves, que fueron refractarios a las primeras líneas, es decir, los quelantes con calcio, el uso de vitamina D y la dieta. Y también en casos en donde el hiperparatiroidismo sea refractario al tratamiento, tenemos la indicación de paratiroidectomía. ¿Qué criterios o qué indicaciones podríamos tener para este manejo quirúrgico? Según los valores de PTH, podría ser una PTH persistente mayor a 800 o a 1000, pero que no tenga respuesta al manejo médico óptimo. Una PTH mayor a 500, pero que tenga una hipercalcemia o una hiperfosfatemia mantenidas a pesar del tratamiento con quelantes. Una PTH mayor a 600 con evidencia de osteoiditis fibrosa quística, o una evidencia de la pérdida ósea progresiva o que haya presencia de fracturas patológicas asociadas a los niveles elevados de PTH. Respecto en el volumen glandular, que se puede hacer tanto con ecografía cervical o con gamografía, se va a indicar para tiroidectomía si tiene un volumen glandular mayor a 500 metros cúbicos por glándula, si tiene presencia de nódulos autónomos o de glándulas hiperplásicas múltiples, o si hay una captación aumentada en gamografía compatible con hiperplasia nodular funcional. Y ya en cuanto a las manifestaciones clínicas, también es muy importante tener en cuenta los posibles síntomas o signos que puede tener el paciente, porque también podrían ser indicaciones de paratiroidectomía. Entre ellas están fracturas patológicas, calcificaciones vasculares o periarticulares, calcifilaxis, que vendría siendo una indicación urgente, miopatía o debilidad muscular progresiva e hipercalcemia sintomática. Bueno, para el tratamiento de complicaciones cardiovasculares es muy importante manejar los factores de riesgo tradicionales, como la hipertensión, la dislipidemia o la diabetes, y los no tradicionales, ¿cierto? Respecto al tratamiento hipolipemiante, se recomienda el uso de estatinas, sea de moderada o alta intensidad, en mayores de 50 años o pacientes que tengan de 18 a 49 años, pero que tengan una enfermedad cardiovascular como la enfermedad coronaria, el ACV o la diabetes. Y el uso de ezetimibe y tras de eso, si se va a utilizar moderada o alta intensidad, depende de los niveles de LDL del paciente y también de las metas que se quiera lograr con ese paciente. Respecto a la prevención primaria de las complicaciones cardiovasculares, no se ha encontrado evidencia que se pueda lograr una prevención efectiva con aspirina o que se inicie una terapia hipolipemiante para la prevención primaria de complicaciones cardiovasculares. Respecto al manejo de la diabetes
o el manejo con hipoglicemiantes, tenemos las sulfonilurias, que la glipizida y la gliclazida son las preferidas porque no tienen metabolitos activos y tienen menor riesgo de hipoglicemia, mientras que, por ejemplo, la glibenclamida tiene un alto riesgo de hipoglicemia en los pacientes con enfermedad renal. Y es necesario saber que estas sulfonilurias se tienen que tener muy en cuenta la tasa de filtración glomerular, ya que en menores de 30, en valor de tasa de filtración, hay un aumento en el riesgo de hipoglicemia. ¿Qué fármacos tenemos contraindicados? La glibenclamida que ya les conté, la metformina, sobre todo en pacientes que tienen una tasa menor a 30, y los inhibidores de la A-glucosidasa, porque me pueden causar acumulación del fármaco y me pueden generar efectos tóxicos. Como yo les contaba ahorita, los inhibidores de SGLT2 son los favoritos para enfermedad renal crónica, pero también existen los inhibidores del DPP4 y los análogos del GLP1 que, a pesar de que se pueden utilizar en enfermedad renal crónica, no existen evidencias que me demuestren que tienen un impacto en la progresión de la enfermedad. Respecto a los inhibidores del DPP4, se hizo un estudio que se llama el Carmelina Trial con linagliptina, en donde no aumentó el riesgo cardiovascular, pero tampoco se redujo la progresión de la enfermedad. Y respecto a los análogos, actualmente pues hay múltiples estudios, entre ellos está el estudio FLOW, que sigue en curso y se está evaluando con la semaglutida, pero que por ahora no se han logrado evidencias en donde se logre una mejora significativa de la función renal. Tenemos la finerenona, que es uno de los medicamentos que más está estudiándose en este momento. Uno de los estudios que los está estudiando es el Fidelo de Quedeo, pero también está el Fígaro, que son estudios en donde se utiliza finerenona con dosis de 10 a 20 miligramos más o menos. Entonces, el estudio Fidelo de KD es un ensayo clínico en su fase 3, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo. ¿Qué pacientes incluyeron en este estudio? Pacientes que tenían diabetes mellitus tipo 2, enfermedad renal crónica, con tasas de filtración glomerular de 25 a 75, o que tenían albuminuria de 30 a 5000. Y a estos pacientes se les estaba dando dosis óptimas de IEC para 2, aparte de la finerenona. ¿Qué se encontró? Una reducción significativa del riesgo del desenlace renal primario y el desenlace cardiovascular, por lo cual la finerenona está mostrando grandes evidencias para poder utilizarse en enfermedad renal crónica. ¿Qué otros medicamentos aparte de la finerenona se han ido estudiando? Pues por ejemplo se ha estudiado la espironolactona, pero esta no ha logrado los iguales resultados, por ejemplo, que ha tenido la finerenona. Ya pues como en los niveles más avanzados de la enfermedad renal, se va a tener en cuenta la terapia renal sustitutiva, que pues no es el enfoque de esta charla, pero pues es necesario que se haga una preparación con nefrología, teniendo en cuenta las múltiples implicaciones que puede tener un procedimiento como por ejemplo la diálisis en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, pues aquí tenemos un dato pues, de la terapia de reemplazo renal en España, pues específicamente, más de 60.000 pacientes, son datos de 2017, en donde la hemodiálisis ha sido como el tratamiento que más se está utilizando para manejar a los pacientes que tienen las indicaciones de terapia de reemplazo renal. Y ya pues finalizando esta charla, para las manifestaciones específicas tenemos que tratar diferentes sintomatologías, como por ejemplo el prurito, que eso se puede lograr sobre todo con el control del metabolismo mineral, ¿cierto? Con los quelantes. Pero también se podría impactar el prurito que le da a estos pacientes con el control de la anemia por medio de la eritropoyetina o por medio del calcio, o también se pueden dar otros medicamentos como antihistamínicos o gabapentina o pregabalina para poder manejar este deseo de rascarse. La encefalopatía urémica, que vendría siendo una indicación absoluta para diálisis, los síntomas digestivos que en caso de que tengan indicación para diálisis, sobre todo pues tener en cuenta que no vaya a tener una
disparesia diabética, que puede ser una de las complicaciones en caso de una diabetes descompensada, y la disfunción plaquetaria se tiene que impactar con la corrección de anemia y con medicamentos como la desmopresina o los crioprecipitados. A estos pacientes se tienen que hacer seguimiento, sobre todo pues, en su función renal, idealmente la medición de la tasa de filtración glomerular cada de 3 a 6 meses y otros factores como por ejemplo la proteinuria, la albuminuria, la relación creatinina-albuminuria y la velocidad de progresión. Y otros aspectos como el metabolismo mineral, la anemia y el riesgo cardiovascular. Bueno, y ya para finalizar, ¿cuáles son los puntos claves que se llevan para la casa? Entonces, la enfermedad renal crónica será una condición compleja que requiere un manejo integral, detección temprana y tratamiento multidisciplinario. Va a ser como súper importante el diagnóstico temprano, sobre todo en poblaciones de riesgo, para evitar pues, la progresión de la enfermedad, un tratamiento integral como de todas las comorbilidades, una prevención cardiovascular, sobre todo también en esas personas que tienen los factores de riesgo y pues tanto tradicionales como no tradicionales. Una preparación óptima para la terapia renal sustitutiva y un enfoque multidisciplinario. Y como tal, es importante pues ya para finalizar que la enfermedad renal crónica va a representar un desafío clínico significativo y por eso es que necesitamos como personal de salud tener un conocimiento integral y un manejo basado en la evidencia para mejorar los resultados del paciente. Esta es la bibliografía. Muchas gracias.